Viernes 10 del 2026. Viernes 10 de julio del 2026. Continuación de la lectura, Segunda de Reyes. Caída de Samaria y cautiverio de Israel. En el año 11 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Osias, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanasar, rey de los asirios, y Osias fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Osias conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipcio, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le aprisionó en cada casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año nuevo de Osias, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Halat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas a imágenes de acera en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres. De aquí le estoy escuchando. Y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, y más ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus palabras y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen de la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a sus adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas si aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de los saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey de Jeroboam, hijo de Nabán, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos de Israel. Fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Asiria puebla de nuevo a Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente a Babilonia de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria. En lugar de los hijos de Israel poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades, y cometió el principio cuando comenzaron a habitar allí,
que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de la Siria mandó diciendo: llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y uy, habitó Beel, y le enseñó cómo había de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima, los Abeo hicieron a Nisbax y a Tartac, y los de Estefarbián quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Abramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Jehová, hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. Hasta hoy nacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Con los canales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni los serviréis, ni les haréis sacrificios, mas Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis y a este adoraréis. Y a este haréis sacrificio. Los estatutos y los derechos y la ley y mandamientos que os dio por escrito cuidaremos siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaremos el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas meted a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquella gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también a sus hijos y a sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Ocias, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaba incienso a los hijos de Israel. Y lo llamó Meustán en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Pues, al paso. Y prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza, y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Cadía de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Ocias, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Ocias, rey de Israel, fue tomada Samaria, y el rey de Asiria llevó cautivo de Israel a Siria, y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés sirvió de Jehová había mandado, no los había escuchado ni puesto por obra. Sennacherib invade a Judá. A los 14 años
del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba, en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por todo Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después del rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. En el camino de la heredad del lavador llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Secna, escriba, y Joa, hijo de Asad, canciller, y les dijo el Rabasés: Decid ahora a Ezequías: Así dice el gran rey de Asiria, que confianza está en el que te apoyas. Dices, pero son las palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has revelado contra mí? He aquí que confías en el báculo de caña cascada de Egipto, en el cual si alguno en alguno se apoyaré, se la entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón del rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís: Nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios, no es este aquel cuyos lugares altos y altares han quitado Ezequías y han dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Ay, ahora, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y sus ¿cómo pues podrás resistir un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, en sus carros y sus gentes de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: Sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Seba, y Joab, al Rabsaces: Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el abajé les dijo: Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti, a tu señor, yo, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces, entonces el Rabasés se puso en pie y clamó en gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: Oí la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: Ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: Haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno, y coma cada uno de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os llegue a una tierra con la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel y víveres, y no moriremos. No moriréis. No oigáis a Ezequías, porque nos engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra en la mano del rey de Asiria, donde está el dios de Hamad y de Arfat, donde está el dios de Esther, de Sepharvaim, de Hena y de Iva? ¿Pudieron esto librar a Samaria de mi mano, que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén?
Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandado el rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcias, mayordomo, y Secna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequiel rasgados sus vestidos y les contaron las palabras de Rabsaces. Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequiel lo oyó, rasgó sus vestidos y le cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín, mayordomo, a Seba, escriba y los ancianos de los sacerdotes encubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amos, para que le dijese: así ha dicho Ezequías, ese día de angustia, de represión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y en la que da a luz no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vitu- vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro señor: así ha dicho Jehová. Ay, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me has blasfemado. Los siervos del rey de Asiria, he aquí, pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, y volverá a tu tierra, y haré que en su tierra caiga espalda. Y regresando, el Rabsaces halló al rey de Asiria, combatiendo contra Liba, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tir-Aca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequiel, diciendo: así diréis a Ezequiel, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada a mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso librarán sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto en Gozán, Harán, Retzez y los hijos de Edén, que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Hamad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Y tomó Ezequiel las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de tu mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído esta la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos contra el Santo Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado Jehová, y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice, y que desde de los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, y vinieron a ser como la hierba del campo.
y como hortaliza verde, como heno en los terrados, marchitados antes de que su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal. Oh Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo y el segundo año lo que nacerá de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas y lo que hubiere escapado y que hubiere quedado en la casa de Judá volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá Jerusalén remanente y del monte de Sión los que salven el celo Jehová de los ejércitos hará eso. Por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a sí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y lo mató en el campo de los asirios a 185,000 y cuantos se levantaron por la mañana. He aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó, y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramelech y Sarecer, sus hijos, y lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón su hijo, enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena su casa porque morirás y no morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que has andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que me agradan, y lloró Ezequías con gran lloro, y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masas de higos y tomadla. La pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías, esta señal tendrás que Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil, cosa que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver a la sombra de los grados, que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ezequiel recibe a los enviados de Babilonia. En aquel tiempo Merodad Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequiel porque había oído que Ezequiel había caído enfermo, y Ezequiel lo oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa que Ezequías no le mostrase. Así que en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras ha venido Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron a su casa? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová, y que tus hijos que saldrán de ti, que harán engendrado, tomarán y serán eunucos
en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Reinado de Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Etziba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos de que su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acad, rey de Israel, e adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó a encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también has hecho pecar a Judá con sus oídos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acad, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron a Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. Reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Semulemet, hija de Arud de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos de los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey de su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que lo habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey de su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uza, y reinó en lugar de Josías su hijo. Reinado de Josías. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová.
y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hallazgo del libro de la ley. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová diciendo: Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que ha recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo al sumo sacerdote Hilcías, al escriba Safán: He hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. Hilcías dio el del libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcias me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias, a Hicán, hijo de Safá, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcias y Ahicán, Acbor, Safán y Asías a la profetista Hulda, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén de la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decía el varón que os envió a mí: Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, porque cuando me dejaron a mí, quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos subieron al rey la respuesta. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey de la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyendo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose al rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irán en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirán las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Reformas de Josías. Entonces mandó al rey del sumo sacerdote Hilcias, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y lo quemó fuera de Jerusalén, en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-El, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a lo que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos de zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová.
fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, e hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes y quemaban incienso, desde Geba hasta Berbecea, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melé, eunuco, el cual tenía a su cargo los tejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey y los altares que estaban sobre la azotea en las salas de Acad, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo del arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que están delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo indomable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Aser, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Bet-El, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y los sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿Qué monumento en este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: Este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá, y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Bet-El. Y él le dijo: Dejadlo, ninguna mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos, y los huesos del profeta que había venido hasta Samaria, y todas las cosas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel, para provocar a ira, los quitó también Josías, e hizo en ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares de todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de los hombres, y volvió a Jerusalén. Josías celebra la Pascua. Entonces mandó el rey a todo el pueblo, diciendo: Haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de ese pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Persiste la ira de Jehová contra Judá. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado a la casa de Jehová. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová que todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro lugar. La ley de Moisés, ni después de él nació otro lugar. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová también: Quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa y a la
y a la casa de la cual había dicho mi nombre estará allá, estará, estará allí, muerte de Josías. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días Faraón, Nelcao rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra el rey Josías, pero aquel así que le vio lo mató en Megido y sus siervos lo pusieron en su carro y lo trajeron muerto en Megido, de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacaz, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Reinado y destronamiento de Joacaz de 23 años, que era Joacaz cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Ham, Ham- Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ripla, en la provincia de Amán, para que no reinase en Jerusalén, incluso sobre la tierra, una multa de 100 talentos de plata y una de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre. Y le cambió el nombre por el de Joacín, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto. Y murió allí, y Joacín pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo evaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo y la tierra de cada uno, según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Reinado de Joacín. De 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas de que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacín vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, las cuales envió contra Judá para que la destruyese. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová por tanto no quiso perdonar los demás hechos de Joacín y todo lo que Joacín no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacín con sus padres, y reinó en su lugar Joacín su hijo, Joaquín su hijo, y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín y los nobles llevados cautivos a Babilonia. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó a Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. La ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos y sus príncipes, y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8 año de su reinado, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió y pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, de la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y hebreos, y no quedó nadie, excepto los pobres. Llevó cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos, los llevó a Jerusalén, a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros,
que fueron 1000, a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia, y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matías, su tío, y le cambió el nombre por el de Ezequías, reinado de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías en Teliba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacín. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Ezequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Caída de Jerusalén. Aconteció los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el otro año 11, un rey de Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que hubo pan, al- para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Araba. Y del ejército de los caldeos siguió el rey, y lo apresó en la llanura de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron le trajeron al rey de Babilonia de Ribla, y pronunciaron contra él sentencia, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías lo sacaron los ojos, y atacó con cadena, y lo llevaron a Babilonia. Cautividad de Judá. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capital de la guardia siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, y a los del pueblo que había quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, más de los pobres de la tierra. Dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas del bronce que estaban en la casa de Jehová, y las balsas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, y llevaron el bronce de Babilonia. Llevaron también los calderos y las paletas, las despapiladeras, los cucharones y todos los utensilios del bronce con que ministraban incensarios o en cuencos, los de oro en oro, y los de oro de plata en plata, todo lo que llevó el capitán de la guardia, las dos columnas, un mar y las basas de que Salmón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos, y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos, y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en la otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia el primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías, y tres guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de la guerra, y 5 varones de los consejeros del rey, que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia, y el rey de Babilonia y mató en Ribla, en tierra la de Amad. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. El remanente huye a Egipto, y al pueblo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra en Judá. Puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicán, hijo de Safán, y oyendo todos los príncipes del ejército
ellos y su gente que el rey de Babilonia había puesto por gobernar a Gedalías, vinieron a él en Mizpa, Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carías, Cefarías, Seraías, hijo de Taumé, Netofatita y Hazanías, hijo de un macateno, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad la tierra y serví al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, y Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías. Y murió también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa, y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Joaquín es libertado y recibe honores en Babilonia. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de 11 a los 27 días del mes de Ebin, Merodá, rey de Babilonia, el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y en cambio los vestidos de prisionero, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le daba su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida.